Público. 9:40 minutos en el sol de la mañana y tenemos en este momento un invitado muy especial, el doctor Iván Gatón, que es experto en temas de geopolítica a propósito de esta situación que está viviendo el mundo. Qué bueno tenerte aquí, Iván, siempre con tus orientaciones bastante claras. Gracias por recibir nuestra invitación. ¿Usted es familia de Gatón Arce? No. ¿De Freddy Yo Gatón, soy no? de Sabana Grande de Boyá, pero mi apellido es de Higüey. Sí, por los dos extremos. Nací y me crié en Sabana Grande de Boyá, pero mi padre es de Higüey. No, No, en la zona, eso es la zona, la zona. No es de la mata de Farfán. No es de Postres Río. No entendiste las matas de Farfán, de Sabana Grande de Boyá, Eury. De Sabana Grande de Boyá que Monte Plata. Usted se desayunó hoy, Eury. Freddy, Iván, ¿cómo tú ves esto? ¿Realmente debe haber preocupación ante lo que se ha hablado de que puede haber si hay tercera guerra mundial por este conflicto de Estados Unidos-Irán? Una tercera guerra mundial sería la última guerra de la humanidad. Lo diríamos todos. ¿Tú oíste? ¿Por qué? Por la capacidad de destrucción que hay. ¿Tú estás oyendo? Sí. O que han acumulado Eso no se ha Rusia, dicho. Estados Unidos, Todo. Irán. Todo eso es Por lo ende, que... todos quieren evitarla. Por ende, por eso el movimiento de Putin a Damasco. Okay. Fue un movimiento estratégico, reunirse con Bashar al-Assad, ir a una iglesia ortodoxa. Pero es un mensaje para evitar la guerra. Es un mensaje de que yo estoy Yo no estoy en arreglando eso. porque Yo no estoy en eso, ¿verdad? porque Rusia determina con China ya el curso de la humanidad. No es solamente Estados Unidos. Asistimos a un mundo en el cual ya tanto Rusia como China Tenía razón. le han dicho a Estados Unidos, mira, este es el mundo multipolar, no es el mundo bipolar. Ni unipolar. No es el mundo unipolar donde tú tuviste hegemonía. Y recuerda que el propio Brzezinski hablaba de que Irán es un pivote geoestratégico. Es decir, Irán es un país que tiene incidencia fundamental porque el petróleo más barato y de mejor calidad del planeta sale por el Golfo Pérsico. Sale el de Arabia Saudita, sale el de todos los Emiratos del Golfo, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar. ¿Y quién obligatoriamente... vamos a decir, no obligatoriamente, sino obligatoriamente todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, tiene que cuando con cruza Irán. con sus buques por el estrecho de Hormuz, tiene que pasar por aguas territoriales iraníes. Y una realidad que la planteaba Juan Bosch, y le invito a la gente a que relea a Juan Bosch en un trabajo del año 1982 sobre Irán, y él decía, señores, esa revolución no es una revolución como la que conocemos en Occidente. Del 79. La revolución del 79. del Ayatollah Khomeini. Esa revolución frente al Shah. Frente al Shah Reza Pahlavi. Eso es una revolución retrógrada de gente con PhD en física y matemática, pero fundamentalistas chiitas. Sí. Es decir, nosotros Sobre creemos todo que estamos hablando con un general Solimán que es simplemente general porque él aspira a algún puesto político. No. Ese señor buscaba ser mártir, porque la mayoría de esos muchachos iraníes cada 40 días protestaban contra el Shah Reza Pahlavi, que quería occidentalizar la sociedad iraní, que junto a la China es la más antigua del planeta. Y Reza Pahlavi era aliado de Israel y de Estados Unidos, y de que Estados los mantenía Unidos. ahí. No, murió en los Estados Unidos ayatolás, como un príncipe. Entonces, el Shah de Irán. Esos muchachos, porque en el Islam nosotros celebramos 9 días, en el Islam chiita se celebra 40 días. Entonces, cada 40 días, la SAVAK mataba a un grupo de jóvenes y cada 40 días venía otro grupo más a inmolarse. Ese sentido que no lo tenemos en el judeocristianismo, de que vamos a morir y nos vamos para el cielo, sí lo tiene esa teocracia iraní, y Solimán era el segundo hombre en el gobierno. De hecho, la agencia de noticias Fars, que es la agencia de noticia oficial persa, a los iraníes a lo interno le dicen que mataron 80 americanos. Sí. Esos misiles que nosotros aquí en Occidente, la información que manejamos, porque la primera víctima de todo conflicto bélico es la verdad. Allá en Irán creen que hubo retaliación. Entonces, esos ayatolás, y esto es importante resaltarlo, Putin e Irán, también India, no quieren depender solamente del petróleo de Arabia Saudita. Irán, señores, era el gran suplidor junto a Arabia Saudita del petróleo del planeta.
Entonces China dice, mira, yo necesito mucho petróleo y yo se lo voy a seguir comprando. India dijo ante las sanciones, yo también. Y ante el programa nuclear, que ese es un problema que tiene Occidente con Irán, señores, quien comenzó a darle tecnología para la producción energética nuclear fue Estados Unidos en el gobierno del Shah, a Irán, así mismo. Entonces, es verdad, no está bien que nadie tenga armas nucleares porque es una irresponsabilidad, las armas nucleares. Pero si se hizo un acuerdo dentro del ámbito del derecho internacional, porque la administración Obama fue inteligente, se dio cuenta que el mundo cambió y dijo, yo mejor me siento con los iraníes. Y ahí estuvieron los alemanes, ahí estuvieron los franceses, el grupo de los 5. ¿Pero qué hizo Trump cuando llegó? No, yo no acepto ese acuerdo. Entonces, usted está echando para atrás un acuerdo que ya usted firmó. Entonces, aquí la situación real es, no habrá guerra, pero Rusia, China han cambiado y están estableciendo su propia visión del mundo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué va a pasar, piensas tú? No, ya lo hemos evidenciado. El presidente Trump no hizo lo que mucha gente estuvo esperando, que él dijera, no, yo voy a atacar a Irán. Dejemos eso así, hay una señal. El Pentágono dice, este ataque fue una orden del presidente. Es decir, que la gente que está ahí en el Pentágono se está cuidando. Y dicen, no, mire, tú fue el presidente. No fui yo que lo decidí. No fui yo. Entonces, ¿qué dice la señal de la comunicación que envió la administración Trump vía la embajada suiza al régimen de los ayatolás? Sí, porque la embajada suiza es la que tiene el encargado de negocio. A través de la embajada suiza es que el encargado de negocio de Estados Unidos opera. Como ellos saben que, por ejemplo, Solimán, mucha de la gente que murió ahí, que murieron 50 en la estampida, ¿ustedes saben por qué es? Es que acercarse al féretro ayuda en el momento de que usted se vaya al cielo, porque el tipo es un shahid. Ese señor que mataron, dice la administración Trump, yo espero que ustedes no tomen una medida desproporcionada, porque ellos sabían que eso no se iba a quedar así. Señores, cuando usted está lidiando con una teocracia de gente que para la guerra de Irak, para que los tanques no fuesen afectados, un grupo de jóvenes de Teherán, de Isfahan, se iban de todo Irán, se iban pisando las minas antipersonas. Eso los japoneses lo hacían. Es decir, los japoneses tenían esa misma práctica. Pero y fíjense, no estamos hablando. Déjale experto. Es decir, estos chiitas van dejándose explotar para que los tanques no fuesen afectados, porque la revolución iraní no tenía muchos tanques. Esa gente no lo piensa dos veces. Se inmolan. Pero no pueden tomar una medida drástica frente a la muerte de este general. No, ellos, con la situación que tienen. Pero señores, Irán tiene una inflación que se lo está llevando quien lo trajo. Y los ayatolás no están exentos de pasiones humanas. La corrupción en Irán también es grande. Entonces, no están en capacidad de responder. No, es que a ellos no les conviene tampoco. Y el tema del terrorismo, ni escalada ni guerra. Porque uno tiene que ver estos procesos que se desarrollan en el tiempo y en el espacio. O sea, el derribo de la Torre Gemela fue una consecuencia de la relación de Estados Unidos con Arabia Saudita después de la guerra de Afganistán. Y eso pasó 11 años después. Cuando Osama Bin Laden se le vira a los Estados Unidos por haber instalado base en lo que ellos entienden que es un territorio sagrado, la venganza de Osama Bin Laden llega 11 años después, de 1990, de la guerra del Golfo. No puede ser que estos iraníes asuman una estrategia de guerrilla y en vez de vengarse en una guerra de frente contra Estados Unidos, lo hagan como lo hace el Estado Islámico, como lo hacía la base de Al Qaeda, con acciones terroristas puntuales contra los norteamericanos. Hay un dato que sí es muy, muy importante resaltar, y es la declaración de la portavoz de la Cancillería rusa, y va en dirección a lo que usted señala. El mundo no volverá a ser igual. Irán maneja Hezbollah,
Pero Hezbollah es un poder en el Líbano, pero con incidencia en Brasil. En Brasil viven 8 millones de libaneses, cuando en el Líbano viven apenas 5 millones de personas. Pero el Ejército de Liberación para ellos, ¿quién es? Es Hezbollah. Cuando Argentina no quiso seguir las negociaciones para el tema del uranio enriquecido, se acusa a Irán de haber explotado la mutual judía. Lo que provocó la muerte del fiscal Nisman. Es decir, estamos hablando de un chiismo que tiene incidencia en Surinam. Y las mismas fuerzas Qub del general Soleimani son más de 130.000 efectivos. Pero que estaban bajo su mando, que son fundamentalistas todos. Con unas redes que llegan a Pakistán, con unas redes que llegan a todo el mundo chiita que practica algo interesante. ¿Y el territorio norteamericano? No, en el mundo entero, porque los chiitas practican algo que se llama taquilla. Pero son los sunistas que están actuando. ¿Cómo se llama? Taquilla. Simulación. Simulación. ¿Qué es que eso? usted puede hacerse pasar por otra religión para que no lo ataquen como chiita, porque los chiitas tienen la particularidad del martirologio, porque Ali lo mata. Ese es el yerno de profeta, Mahoma. pero el primo hermano de Mahoma, que comienza la Umma o comunidad musulmana en Medina, pero que es el esposo de la hija del profeta, Fátima, pero que es el papá de Hassan y de Hussein. Los nietos. Okay. Que son los nietos y la gente que sirve de referente al Islam chiita. Entonces hay un tema fundamental para comprenderlo, y eso lo explica. Y agradezco, y lo voy a decir públicamente, hay un libro que se llama Memos a Balaguer, de Pedro Cava. Memos a Balaguer, de Pedro Cava. Memos a Balaguer. Sí. Y a mí me llamó la atención porque un error que cometió Estados Unidos lo resalta Pedro Cava en ese memo a Balaguer. Le dice, doctor, en el memo, el representante del Vaticano en el Observatorio Romano en Bagdad ve con preocupación que se quiera quitar a Saddam, porque sería romper todos los equilibrios de esa región. Evidentemente, el gobierno de Saddam era laico, era Baath. El canciller de Saddam, Tariq Aziz, era cristiano. Entonces, cuando quitan a Saddam, le dieron preeminencia a Irán, porque donde mataron a los hijos de Ali fue en Irak, y los lugares santos de ellos de Irán están en Nayab y en Kerbala. Por eso es que a Solimán lo matan en Bagdad. Pero Saddam era aliado de Estados Unidos. Usted es de los poquísimos dominicanos que conoce muy bien Medio Oriente, Lejano Oriente, y las implicaciones que eso tiene para el resto del mundo, porque hay que conocer su historia para entender lo que ocurre hoy. Usted no ve como salida la guerra por un tema de correlación de fuerzas, por un tema geopolítico, pero ¿qué lectura hace de lo que podría pasar? No va a haber una guerra, no hay condiciones para eso, pero Irán querrá, y digo yo que hasta en su derecho, vengar la agresión que ha sufrido y hacerse sentir, porque para ellos Soleimani es un héroe, es algo mucho más significativo que cualquier otra muerte, el mismo Osama Bin Laden. Sí, eso va a continuar. Ahora vamos a tener más incertidumbres. Es decir, este es un mundo en el que se habla de tercera guerra mundial. Es imposible que haya una tercera guerra mundial de enfrentamiento bélico como la Segunda Guerra Mundial. Pero hay guerras proxies. Hay unas guerras que en relaciones internacionales ahora el término es proxy. Por ejemplo, Yemen. Por ejemplo, Siria. Cosas puntuales, pues más en pequeñas, un sitio, pero... Y aquí nosotros nos disputamos, porque aquí lo que nos estamos disputando es la ruta del gas, la ruta del petróleo. Cobra cuerpo entonces la frase que habría dicho Osama Bin Laden en el sentido de no van a tener paz. Es que el no mundo, habrá un momento de aliento. Señores, es que contradictoriamente la globalización pasó por alto que los pueblos tienen su historia, los pueblos tienen sus peculiaridades, y que solamente el mundo occidental, el nuestro, es el que asimila vivir en ese laicismo que fue fruto de siglos de guerra en Europa y que llevó a la paz de Westfalia. Entonces nosotros en Occidente, que ahí es que yo critico al mundo occidental con el tema del Islam, le queremos aceptar a los musulmanes de todo,
Pero los musulmanes no hacen la distinción del Estado laico con los religiosos, porque el califa, el sucesor, no solamente es un representante religioso, sino político. Entonces, esa división, y vuelvo a decirlo, porque decía Juan Bosch que no había un mejor conocedor del mundo islámico que Bernard Lewis. Y de ahí es que don Juan hace sus cátedras de breve historia de los pueblos árabes. Y Bernard Lewis dice, en el Islam no hay una división entre lo político y lo religioso. No fueron capaces de que Mahoma dijera, date a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Si usted hoy, como hombre, decide casarse con una mujer musulmana, tiene que someterse al Islam. Si no, no se puede casar. Pero lo mismo ocurre con los hebreos, con los judíos. No ocurre lo mismo. Sí, pero que aquí, señores, pero es que los judíos... No digo que sean cristianos, pero esa tradición, esa visión la tienen, por ejemplo, pero con una gran distinción a nivel... Son más... No, es que el judaísmo no es proselitista. Correcto, eso sí. El judaísmo, usted es judío porque es de madre judía. Pero no mater certas pater incertus. La madre cierta, el padre no se sabe. Entonces, esa condición de judío es una promesa. El Islam no. El Islam es la religión que más creció en el siglo XX. Y permito este entorno aquí para advertir a los cristianos, tantos católicos como protestantes, que en Haití hay 18 mezquitas musulmanas oficiales y 14 en construcción. Y la pobreza es su abono. La pobreza es su abono. Hay 18 mezquitas. Y la pobreza es su abono. Entonces, ¿qué sucede? Que el cristianismo en las cruzadas hablaba de que usted iba para el cielo. Pero eso desapareció, ningún cristiano se inmola. Pero en el Islam eso no ha desaparecido. Obviamente yo sí advierto en los líderes más propensos a la guerra una influencia religiosa. Trump dice que Dios está con Estados Unidos en esto. Pero por eso no reconoce el cambio climático, porque él dice que Dios es quien cambia el clima. A mí Trump se me parece muchísimo a esos líderes fundamentalistas. Se me parece muchísimo. Pero que el fundamentalismo religioso esté en la política, por eso está Netanyahu en Israel, por eso ganó Modi en India con el Bharatiya Janata Party, porque el fundamentalismo hinduista, por eso en Myanmar están matando a los musulmanes Rohingya y nadie dice nada, y son budistas los que están matando, porque ahora hay unas noticias que salen en WhatsApp que los musulmanes son los únicos violentos. ¿Y el fundamentalismo cristiano? A un punto tal que los católicos dejaron que a los ortodoxos que estaban en Bizancio, en Constantinopla, llegaran los turcos y los sacaran de Constantinopla. No, pero les digo... Y esa orden que le da nombre a nuestro país. El cristianismo tiene su historia maldita también. Pero señores, pero que el fundamentalismo viene... porque los cristianos no aceptaban las teorías darwinistas de finales del siglo XIX y son los cristianos que lo traen. Aguanta callado ahí, vamos a aguantar callado. De Arkansas, donde se mataron más de 200 personas. ¿Qué es lo que dice el darwinismo? Que estoy un poco, no me he desayunado. ¿Y qué es lo que dice el darwinismo? En el siglo XXI. Pero Trump está ahí por el fundamentalismo cristiano. Hay una universidad en Washington financiada por los Bush. Perdóname. Una cosa, esta situación internamente en los Estados Unidos ¿favorece o va en contra de Trump? No, pasa que Trump las gana todas ahí. ¿Cómo así? Primero distrae la atención. Primero distrae la atención del tema del impeachment. Ante su masa votante de Iowa, de Dakota del Norte, de Dakota del Sur, olvídense de Nueva York y California y Miami, que no es Estados Unidos. Esos sectores fundamentalistas cristianos, cuando ven que él ataca a una teocracia iraní que se dio el lujo verdaderos americanos por 440 días a todo el cuerpo diplomático que estaba en Teherán, que eso es una ignominia para Estados Unidos. Fueron 440 días que le tuvieron secuestrado a su cuerpo diplomático, que por eso Carter no ganó la reelección. ¿Ustedes creen que... Sí, esa es la película de Ben Affleck, Argo. Es decir, Trump gana en ese sentido. Y el otro elemento, una preguntita sobre lo que dijiste. Sobre lo que dijiste. Que Trump, la primera visita oficial que hace al extranjero es a Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de los principales compradores de armas del mundo, y Trump estaba con una foto diciéndole al príncipe Salmán, mira, y le tengo este tanque, le tengo este misil.
Arabia Saudita 300.000 millones de dólares en armas. Y lo que pasó con el periodista Khashoggi. Lo que pasó con el periodista Khashoggi, que Estados Unidos se hizo de la vista gorda ante el asesinato del periodista Khashoggi. ¿Dónde fue? En Turquía, ¿verdad? Voy a hacer una sola pregunta. ¿Es Trump el resultado del fracaso del liderazgo político norteamericano, del liderazgo demócrata y del liderazgo republicano o no? Porque según lo que yo veo, fue el resultado del fracaso de los republicanos porque le ganó la candidatura a gente, le ganó la candidatura a tipos que tenían legitimidad en el partido cuando él era un avenedizo, que llegó de nuevo al partido, incluso estuvo al lado de Clinton. Y le ganó a la veterana Hillary Clinton. ¿No es Trump el resultado del fracaso de la política norteamericana, donde los jóvenes se ven empobrecidos, no ven la misma expectativa que le veían a sus padres? Okay. Sí, Trump es el mismo resultado que se está dando en todas las democracias liberales del planeta. Que es decir, que no son los cristianos fanáticos. Es el resultado del fracaso. Sí, pero oiga esto. De lo político. El neoliberalismo de la escuela de von Hayek, que puso al Estado solamente a administrar la pobreza y darle a las élites financieras el efecto de la mano mágica. Que le dieran a las élites solamente el privilegio de ganar y que cuando estaban en quiebra el Estado sí tenía que ir a salvarlos, desacreditó a las democracias liberales, porque se hace un ejercicio de que la gente va y vota, pero como Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual. Entonces, como Occidente colapsa económicamente, porque no lo estamos viendo, es decir, Wall Street quebró, Europa quebró, Occidente quebró. ¿Qué sucede cuando hay una... Esa quiebra produjo la quiebra del 2008, combinada con la primavera árabe. Tumbó el gobierno de Italia, tumbó el gobierno de Grecia, tumbó el gobierno de Francia, tumbó el gobierno de España. De España, que Zapatero adelantó las elecciones y llevó a Obama a la Casa Blanca. Por primera vez un negro. Pero lo que quiero es... Mira una crisis aquí. Sí, pero es para decirle que los contratistas de guerra, los contratistas de guerra sustituyeron al ejército. Es que eso sucedió en el siglo XIX. Cuando vino la crisis, después del Congreso de Berlín, que se repartieron el África completa, comenzaron a venir gobiernos que debía de fuerza. Señores, incluso la xenofobia en Francia, mataban a los italianos porque le quitaban los empleos a los franceses. Las crisis económicas traen esto. Entonces, Trump es el resultado de una crisis económica de Occidente. ¿Y dónde se va la gente cuando vienen las crisis económicas? Porque aquí lo que queremos ocultar una gran realidad. ¿Cuál? Que el dios de nuestra civilización es el dinero. Por eso es que en Irán le llaman occidentoxicación. Porque ellos dicen que occidentoxicación, porque Occidente está... mire, el mundo iraní es un mundo místico, religioso, donde la gente se ve no solo en la perspectiva de tener cosas. Ellos dicen la occidentoxicación de tener perfumito, de tener carrito, de tener casa. La occidentalización, ¿cómo tú dijiste? Occidentoxicación. Sí, pero vamos a ver, por ejemplo, los adelantos en salud. No, pero que ellos tienen. No, pero que hay un tema. La luz. Los iraníes pueden tener eso, pero casi todos tienen PhD. Ese es el problema. Lo que yo te quiero significar a ti es que el modelo occidental, usted dice, el PhD es una expresión del modelo occidental. Claro. Mira, el modelo occidental es que ha demostrado que funciona. Pero de hecho, la internet donde los iraníes hacen el hackeo es gringa. Fue los gringos que crearon la internet. Los gringos porque le dieron todos los... O sea, los gringos, los países occidentales son los que han desarrollado el planeta. Los iraníes viven, ¿tú sabes cómo? Los iraníes viven como hace 10.000 años, cuando la civilización se creó. Todos los adelantos tecnológicos que tienen los iraníes, no así los israelíes, han sido creados por Occidente. No. El Medio Oriente no produce nada. ¿Qué produce el Medio Oriente? Todas esas culturas antiguas, si bien es cierto que pudieron quedar detrás
en el proceso tecnológico que Estados Unidos se fue adelante. ¿Y quiénes eran los grandes matemáticos? No fue Algoritmo, no fue un musulmán. Claro, es que la vida empezó ahí, la vida en civilización. Lo que pasa, ¿tú sabes qué pasó con ellos? Ellos se quedaron en una burbuja por la religión. Pero que casi toda esa gente, y aquí es donde quiero llegar, que ellos lo que quieren expresar, que el mundo, y ahí es donde voy, no es solamente el dinero, no es solamente lo material. Entonces ellos tienen una concepción de valores que ahí es donde Occidente se ha perdido. Perfecto, Occidente tiene una geocultura en estos momentos que le está fagocitando la base fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Qué vale una mujer en Medio Oriente? Ya terminamos. Finalmente. ¿Qué vale una mujer en Medio Oriente? Pero déjeme decirle algo. Por más que usted crea, en los países musulmanes, las mujeres tienen más incidencia que muchas de estas sociedades. No diga eso nunca. No, pero yo se lo digo en términos reales. No diga eso ni a un espejo. No. Pero déjeme decirle, no. Es que usted lo está diciendo desde la perspectiva occidental. Mire, se lo voy a decir por lo siguiente. Vamos a ver. Vamos al experto. Yo tengo una pregunta. Oiga lo que entiende una mujer musulmana. Y se lo digo por recorridos en países musulmanes. Vamos a ver. Las mujeres musulmanas dicen, los hombres son los que están llamados a suplir. Aquí se trajo mi dote, esta dote se guarda para cuando yo la necesite. Yo no soy hombre. Además, yo creo en el Corán, pero oiga, y el Corán lo que establece, y esa es y ahí está la diferencia. El Corán establece que el hombre es que tiene la superioridad. Pero eso lo establece el Corán. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que dice su creencia. Es porque ellos creen en eso. Claro. Y el problema de nosotros en nuestra Biblia creemos otra cosa. Y yo se lo he dicho a muchachas musulmanas, pero ¿cómo va a ser posible que tú aceptes que tu testimonio valga la mitad del de un hombre? Y dicen, no, es que eso está en el Corán. Es que ellos creen en el Corán, pero fue la luz, la religión que creció más en el siglo XX a pesar de eso. O sea, y donde ustedes tienen jóvenes aquí de universidades, clase media, que se están sometiendo al Islam porque entienden que el nihilismo de la civilización occidental no le da una salida. Una pregunta, espérate. Finalmente, lo que no entiendo. Melton y Marielena, ya, brevemente. Yo entiendo, no sé si usted como experto lo entiende. Donald Trump podrá ser fundamentalista, pero no tiene el convencimiento religioso e ideológico como lo tienen los iraníes. Es lo que yo entiendo. Okay. Espérate, Donald Trump lo que actúa es como un comerciante, como un negociante. No como un hombre de fe. Exactamente. Sí, pero evidentemente que Trump es un hombre que se aprovecha que de no es pendejo ni bruto. No, que es un hombre que supo aprovechar el oportunismo de la situación que se había presentado. Por eso Trump dice, yo no estoy a favor del movimiento LGTB. Desde un inicio lo dijo. Exacto. Y qué bueno. Porque eso le iba a dar más votos. Claro. Increíblemente los demócratas creen lo contrario. Finalmente, María Elena. Dijiste de manera enfática, no hay tercera guerra mundial, sería la última, muchas pero gracias. El mundo ha cambiado. Entonces, dentro de este mundo que ha cambiado, ¿cuál es el rol que debe jugar República Dominicana, este puntito de arena que está aquí en el Caribe? Y aparte de ti, ¿cuáles son los líderes que más saben sobre la situación del Oriente, Medio Oriente, el Lejano Oriente? Dos en una, aquí en República Dominicana. Bueno, lo primero es que nosotros debemos dejar, yo creo que es un mal. Ahorita Melton preguntaba que quién sabe dónde queda Postre Río. Ajá. Pero yo sé dónde queda Postre Río, porque a mí me enseñaron que yo no puedo amar un país que yo no conozca. ¿Tú conoces Postre Río? No, yo conozco mi país. Tú has ido a todos los lados. Yo no puedo amar lo que yo no conozco. Si yo no conozco mi historia, si yo no conozco mi cultura, si yo no sé quién es Tatico Enríquez, ¿y qué hago yo haciendo alusión a Wagner, a Bach, a Borak? Pero es que usted no puede representar ni amar su país si usted no lo conoce. Entonces aquí la gente primero lleva a los hijos a Estados Unidos, pero no conocen Pedernales. Aquí cuentan a los muchachos en una escuela bilingüe y después hay problemas en la MESI porque se dan cuenta que no saben redactar en español. Y después tenemos una sociedad que la gente le celebra el Thanksgiving Day o el Día de Acción de Gracias y no celebra el Día de San Andrés. ¿Y qué pueblo se permanece
en la historia, qué hombre, en la historia, sin cultura. Responde ahí, Eury, responde. Preferimos decir CEO en vez de director, presidente, gerente general. Lo primero es autoestima propia, valía, amar este país. Dicen que CEO. Usted tiene que amar este país. Entonces, si no amamos el país y nos hacemos conciencia de lo que tenemos como Señor país. Gatón, aquí hay restaurantes donde el menú, donde el menú es solo en inglés. Pero Eury celebra el día es solo en inglés. Son una aberración. Silencio, señor. Gracias al doctor Iván Gatón. Líderes conocedores del Oriente. Es la misma pregunta. La primera fue el rol. Decía, el rol nuestro. Medio Oriente anda en batola y viven en cuevas. Líderes de República Dominicana, conocedores pues la de Oriente. Medio Oriente y Lejano Oriente, claro, estamos frente a uno. Pero otros líderes del país. No, aquí hay una camada de jóvenes. Nosotros tenemos ya más de 15 años impartiendo docencia. Y hemos venido trabajando tanto en la Escuela Diplomática de la Cancillería como en el Ministerio de Defensa. Y le puedo decir, aquí hay un jovencito que está ahora en nuestra embajada en Turquía. ¿Cómo se llama? Se llama apellido Redondo. Y déjeme decirle, le maneja, pero así está. Hay un joven que se llama Joel Jonathan Delgado, que es otro muchacho brillante, pero le estoy hablando de un académico, de un docente. Son excepciones. Hay otro joven que está en la Dirección Nacional de Investigaciones como analista también. En el DNI. En el DNI, digo, de los líderes, el doctor Fernández, Leonel Fernández, maneja muy bien la política internacional. Y no, el presidente Fernández conoce muy bien. Pero aquí hay una serie de jóvenes que yo estoy realmente sorprendido. Lo que necesitan es la oportunidad de que no les pase como me pasaba a mí. O como me ha pasado. ¿Qué le pasó a usted? Que había gente. Porque aparentemente usted le ha pasado bien, ¿eh? A mí que, señores, el que se dedica a la docencia aquí pasa trabajo. Económicamente hablando. Entonces, es como el poeta. Entonces había un alto funcionario que siempre preguntaba, ¿y ese muchacho podrá vivir de lo que él estudia? Pero ha vivido. Experto en temas pero ha vivido el muchacho.